members of the family were found last night in bed, shot and killed. En la tranquila madrugada de Amityville, un hogar que parecía normal se convirtió en el escenario de uno de los asesinatos más espeluznantes de Estados Unidos. La familia DeFeo, compuesta por Ronald DeFeo Jr., sus padres, hermanos y hermanas, vivía en una casa suburbana en Long Island, Nueva York. Nadie podría haber imaginado que tras esas paredes se gestaba un acto de violencia extrema que marcaría la historia criminal y la psicología del crimen por generaciones. Esta es la historia de cómo la rutina diaria y la aparente tranquilidad de una familia se transformaron en horror absoluto, mostrando la mente de un asesino que eligió eliminar a quienes más cercanos le eran. La familia DeFeo era percibida como común por los vecinos. El padre, Ronald Sr., era un hombre de negocios. La madre, Louise, cuidaba del hogar. Los 6 hijos llevaban una vida normal, con estudios, amistades y actividades cotidianas. Sin embargo, tras esa fachada existían tensiones internas, problemas familiares y conflictos personales, elementos que rara vez se exteriorizaban pero que jugaron un papel en el contexto del crimen. Ronald DeFeo Jr., el mayor de los hijos, mostraba signos de desinterés por la vida familiar y problemas de conducta desde joven, aunque nada presagiaba la tragedia que se avecinaba. En la noche del 13 de noviembre de 1974, Ronald Jr. tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre y acabaría con la de su familia. Armado con un rifle Marlin, 35 se desplazó silenciosamente por la casa mientras la familia dormía. Su método fue meticuloso y calculado. Atacó a cada miembro en su habitación, aprovechando la sorpresa y la vulnerabilidad de sus víctimas. Sus padres fueron alcanzados primero, dormidos en la habitación principal, y los hijos fueron asesinados mientras descansaban sin oportunidad de defensa. El asesino utilizó la distancia y la precisión del arma para reducir el riesgo de ser detenido durante el acto, mostrando una frialdad y planificación que resultan escalofriantes al analizar el crimen. El orden de los asesinatos parece reflejar un patrón. Primero los padres, luego los hijos mayores y finalmente los más jóvenes. Cada disparo fue dirigido con exactitud, apuntando al torso o la cabeza, asegurando que la muerte fuera inmediata y reduciendo al mínimo el sufrimiento prolongado, aunque el acto en sí era brutal y despiadado. La escena que encontraron los investigadores minutos después era dantesca. Sangre por los pasillos, cuerpos inertes en sus camas, un hogar lleno de un silencio mortal que contrastaba con la vida que horas antes había en la casa. La psicología detrás del ataque ha sido objeto de extensos estudios. Ronald Jr. mostró signos de desconexión emocional y posible psicopatía, actuando con un cálculo que indicaba no solo odio o resentimiento, sino también un desapego absoluto de la vida de su propia familia. El juicio de Ronald DeFeo Jr. comenzó en 1975, marcando uno de los procesos judiciales más mediáticos de la década. Desde el inicio, la atención de la prensa fue intensa. Los periódicos y la televisión cubrían cada detalle, desde la entrada al tribunal hasta los argumentos de los abogados. La defensa intentó presentar a Ronald como un joven afectado por enfermedades mentales, alegando que voces en su cabeza lo habían llevado a cometer los asesinatos. Argumentaron que padecía esquizofrenia paranoide, intentando explicar la frialdad y la precisión de sus actos como síntomas de una condición médica y no de un impulso criminal consciente. Por su parte, la Fiscalía presentó una narrativa sólida basada en evidencia física, testigos, testimonios vecinales y la propia confesión del acusado, destacando la premeditación, el método y la planificación que demostraban una clara intención de asesinar a cada miembro de su familia. Durante el juicio se detalló la secuencia de los asesinatos. Primero sus padres, DeFeo describió cómo abrió la puerta de la habitación de sus progenitores mientras dormían y disparó varias veces, asegurándose de que cada disparo fuera mortal. Posteriormente, se dirigió a la habitación de sus hermanos menores, repitiendo el mismo procedimiento, con una precisión que mostraba tanto determinación como ausencia de remordimiento en la narrativa de la Fiscalía. Los expertos forenses confirmaron la trayectoria de las balas y la distancia exacta de cada disparo, reforzando la acusación de que los asesinatos fueron meticulosamente planeados y no impulsivos. La frialdad con la que Ronald había actuado, sumada a su juventud, generó un debate social sobre cómo una persona podía cometer un crimen tan atroz dentro del entorno más cercano y seguro, el hogar. El jurado tuvo que considerar numerosos factores: la evidencia física, la coherencia de la confesión, la psicología del acusado y las evaluaciones de expertos en salud mental. Las descripciones gráficas de los crímenes, reproducidas en los informes del juicio, impactaron profundamente a todos los presentes. El caso planteó preguntas sobre responsabilidad, control mental y la influencia de la crianza en la formación de comportamientos criminales.
Al final, la acumulación de pruebas y la claridad de la planificación de Ronald DeFeo Jr. hicieron que la defensa por enfermedad mental fuera insuficiente para convencer al jurado. Fue declarado culpable de 6 cargos de asesinato en segundo grado, recibiendo una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El impacto del caso DeFeo trascendió el tribunal. Se convirtió en un referente para estudios de criminología y psicología criminal, mostrando cómo un joven podía planear y ejecutar múltiples homicidios en el entorno familiar sin que los vecinos o la comunidad sospecharan de inmediato. La cobertura mediática, tanto en Estados Unidos como internacionalmente, alimentó la fascinación por los crímenes en familia y la figura del asesino serial que opera dentro de la intimidad del hogar. Si te ha gustado, no olvides suscribirte. Lo mejor está por venir.